Damos inicio a la unidad 6 del denominado silogismo. Si ustedes entendieron razonamiento, entonces es una forma de razonamiento. Solo que acá vamos a hablar de los tipos de términos, vamos a hablar de figuras, vamos a hablar de modo. Ustedes ya conocen los tipos de términos que están dentro de un razonamiento y vamos a usar como sinónimo de silogismo en ese caso. Entonces vamos a ver en qué consiste. Acá hay algunas preguntas previas y la definición y elementos del silogismo. Así nosotros sin documento podemos decir que cuando tenemos tres juicios, de los cuales dos cumplen la función de premisa y el otro cumple la función de conclusión. Lo mismo también que razonamiento. Entonces ahí estamos hablando de silogismo. El creador de la lógica y también del silogismo, evidentemente el enfoque que le dio el método deductivo. Por eso que por mucho tiempo el silogismo también se trabaja en ese sentido. Y puede ser hasta ahora incluso eso aunque haya aparecido otro tipo de método, el deductivo por excelencia entonces se va a referir al silogismo. Entonces el creador, Aristóteles, también se le dice el estagirita, hizo ese trabajo tan importante justamente cuando él nos dice que se deduce de proposiciones necesarias. Y la proposición es la suma de juicios, o sea que premisa 1, premisa 2, y de eso se deduce un tercer juicio que se le denomina conclusión. Por esta parte nos dice es una forma de razonamiento deductivo. Y también el profesor nos dice que ya habíamos estudiado, porque nosotros ya habíamos trabajado el razonamiento con algunos ejercicios. Hemos visto los tipos de inferencia, en este caso la inferencia van a ser mediatas. Van a recordar ustedes que habíamos hablado de las inferencias mediatas y las inferencias inmediatas. En este caso son inferencias mediatas, porque en este caso utiliza dos premisas para que se pueda concluir. Acá hay un ejemplo. Todos los seres humanos son racionales. Los niños son seres humanos. Por consiguiente, este se puede reemplazar por un subrayado, una raya. Los niños son seres racionales. Yo le voy a empezar a decir lo que muchas veces vamos a repetir, el tema de los términos. El término que repite en la premisa 1 y en la premisa 2 se llama término medio. En este caso, el término medio es seres humanos, porque está en esta primera premisa, como también está en esta segunda premisa. Otra cosa que tienen que recordar al inicio es que el término medio nunca debe aparecer en la conclusión. Si aparece en la conclusión, entonces el silogismo está mal planteado. El término que está en la premisa mayor llamamos a esto que está arriba, y no es el término medio, se llama término mayor. El término que no es término medio y que está en la premisa menor, que es la segunda premisa, se llama término menor. En todos los casos, el término menor baja en la conclusión como sujeto y el término mayor baja como predicado. No, todavía no es necesario que ustedes me entiendan, pero por repetición eso vamos a ir aprendiendo. Hay tres clases de silogismo.
categórico, hipotético, disyuntivo. En nuestro caso, vamos a estudiar el silogismo o silogismos que son categóricos. De esto ya mencioné los tres términos, hay 4 figuras y hay 19 modos, que también en su momento vamos a ver en qué consiste la figura y cuáles son esos modos que tenemos que adecuar a cada figura. Yo le anticipé los tipos de términos que me explica esta parte. Término mayor, término menor, término medio. Y también usamos para simbolizar letras. Por ejemplo, el término mayor se simboliza con la letra P. El término medio con la letra M. Y el término menor se simboliza con la letra S. En este caso hay una relación de sujeto predicado también. Y siempre el término mayor va a tener una mayor extensión. Ustedes van a recordar también que la extensión y también la comprensión de los conceptos habíamos estudiado en la relación de juicio por su cualidad y por su cantidad. Las premisas se dividen en, entonces acá tenemos el gráfico, premisa mayor, premisa menor. O sea que simplemente se llama premisa mayor porque está primero, la parte alta. Por eso dice que va al principio y enuncia la relación entre el término mayor, que se simboliza con P, y el término medio, se simboliza con la letra M. La segunda premisa se llama premisa menor y va en el medio siempre, porque considerando que hay una conclusión. Y se simboliza con la letra S, el término menor. Y nuevamente repetimos ahí que el término medio se simboliza con la letra M. ¿Hasta ahí alguna consulta o acotación? Muy despacito vamos para que se pueda también entender. Y cualquier inconveniente entonces me avisan para poder reiterarle. Dale, profe. Buenas, profe. Buenas noches. Acá tenemos otro ejemplo clásico de silogismo. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Recuerden que se llama premisa mayor porque es la primera. No hay otro motivo ahí. Sócrates es hombre, premisa menor. Esta expresión, por consiguiente, es un término de enlace. En el cuaderno, cuando hacemos los ejercicios, esto podríamos reemplazar por una raya acá, por un subrayado. Y se concluye, Sócrates es mortal, que es la conclusión. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Una fórmula. Le adelanto diciendo que esta fórmula correspondería a la primera figura. Recuerden que M es término medio. Entonces la primera figura va a tener así su fórmula. Término medio, término mayor. Término menor, término medio. En la conclusión, yo le dije que en todos los casos va a ser SP. ¿Qué significa eso? Que el término menor baja como sujeto y el término mayor baja como predicado. Por eso SP otra vez, el término menor acá y el término mayor acá. Esa va a ser la ubicación. En todas las fórmulas van a ver que en la conclusión va a ser SP. También vamos a ver las reglas enseguida del silogismo. Lo mismo también lo que yo ya le había anunciado, acá vuelvo a explicar. Utiliza acá la palabra subsumir. ¿Alguien sabe qué significa subsumir? Es un término que utilizó Aristóteles y que ustedes si saben me pueden ayudar en eso. ¿Qué significa subsumir?
yo puedo, por ejemplo, decir, esta palabra le subsume a estas o las siguientes palabras. Entonces, ¿qué significa subsumir? Lo que también ustedes desde hoy pueden poner en su diccionario mental. ¿Me dicen? Profe, yo no sabía el significado, pero según lo que dice el Oxford de lenguajes, es incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más amplia. Y Ujú, también está esta otra definición que significa considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido a un principio o norma general. ujú. Ahora, ¿cómo yo puedo entender eso? Que si yo me lo le digo a ustedes, esta palabra le subsume a las siguientes palabras. ¿Qué estoy diciendo ahí? Lo que no entiendo es si se podría referir a incluirlo como parte de esas palabras o Sí, sería de alguna forma. Sí, así mismo. No sé si llegaron a estudiar campo semántico, por ejemplo. Entonces, ya entiendo. Sí, mueble. Entonces, dentro del mueble hay silla, mesa y todo lo que uno pueda citar. Entonces, la palabra mueble le subsume a lo otro que estamos citando. Entonces, eso significa subsumir, que también ustedes ya pueden usar desde hoy. Acá está la gráfica de eso. Entonces, el término mayor comprende o subsume al término medio y este a su vez al término menor. Por acá tenemos la definición de silogismo: razonamiento deductivo en el cual las premisas enlazan dos términos con un tercero y la conclusión expresa la relación de esos dos términos entre sí. Hay también polisilogismo que continúa, o sea que no termina en ese caso la conclusión otra vez va a aparecer como primera premisa y sigue así. Se puede hacer, no sé, 20, 30, de manera encadenada, que también es un trabajo práctico o divertido porque ayuda a pensar, porque tengo que saber que no debo, o sea, debo cuidar la ubicación de los términos y los términos mismos en cuanto a su ubicación, que no puedo bueno, repetir, no puedo bajar por ejemplo el término medio en la conclusión, entonces eso me condiciona a prestar muchísima atención. O sea que el silogismo es una cuestión de atención. La mayoría que se equivocan porque no prestó atención. Porque se vuelve a revisar, se mira todo bien, están bien ubicados los términos según la fórmula, entonces ya podemos avanzar. Hay 8 reglas del silogismo. Hay reglas que se refieren a los términos y hay reglas que se refieren a las proposiciones. Lo que se refiere a los términos, entonces primero, el silogismo solo debe tener 3 términos. Lo que ya dijimos acá se va a repetir, solamente que eso se aplica en la regla. Los términos son el medio, el mayor y el menor. Nada más que eso. O sea que 3 tipos de términos. Yo tengo que saber que el término medio es el término que va a repetir en las dos premisas. El término mayor siempre va a estar en la premisa mayor y el término menor siempre va a estar en la premisa menor. Dijimos recién el tema de polisilogismo, que son varios silogismos. El término medio no debe entrar en la conclusión, lo que yo le dije también. El término medio debe ser tomado por lo menos una vez en toda su extensión. Eso va a pasar en la premisa 1, lo que va a abarcar todo. Acá se tiene ejemplo de dos premisas particulares, por ejemplo, no podríamos sacar ninguna conclusión. Algunos hombres son artistas, algunos hombres son mexicanos.
no se puede concluir. Entonces también la regla de proposiciones que vamos a ver más abajo. Los términos mayor y menor no deben ser tomados en la conclusión con mayor extensión que en las premisas, si no va a ser contradictorio. Asimismo, o se tiene que ubicar por debajo en cuanto a la extensión. Cuando es universal, puede ser universal o particular, pero si uno de ellos era particular, en la conclusión no puede ser universal porque no puede crecer. Sería nosotros vamos también a ver más adelante, pero las construcciones erróneas del silogismo tienen otro nombre. Hay veces que se hace eso con intención y otras veces por ignorancia. Se puede hacer con intención para persuadir o para desviar la atención. Eso en un juicio así, por ejemplo, los abogados, los buenos abogados y que manejan bien la lógica, pueden hacer eso, ese juego de los conceptos, de las premisas. Pero si uno analiza, también si el otro entiende, entonces no va a dejar pasar. Va a atender esos puntos débiles y se va a tomar de eso como para contrarrestar lo que le está diciendo uno de ellos. Después tenemos de premisa afirmativa, no se puede inferir una conclusión negativa. Acá hay un ejemplo. Las lluvias abundantes producen inundaciones. Hoy llovió abundantemente. No se produjeron inundaciones. O sea que esto está mal. Entonces, de premisa afirmativa no se puede inferir una conclusión negativa. Acá, desde el 5 ya regla sobre las proposiciones. A partir de premisas negativas no podemos obtener conclusiones. Si ninguno de los términos se relaciona con el medio, no se podría llegar a una conclusión. Ningún perro es reptil, algún reptil no es mamífero, algún mamífero no es reptil. No, tampoco sirve esto. Porque dos negativos, entonces no se puede concluir, porque la conclusión no puede ser negativa en ese caso. Si no, no hay progreso, no hay avance. De dos premisas particulares tampoco se puede sacar una conclusión. Algunos hombres son inteligentes, algunos hombres son filósofos. No puedo decir una particular. Uno por lo menos, por la regla anterior que vimos, tenía que ser universal. Y la conclusión sigue la parte más débil de la premisa. Recuerda que la parte más débil es el término menor que pasa como sujeto. Esto necesariamente hay que repasar para entender. Se puede saber, uno cuando mira entonces ya va a saber cuál es la regla que se está quebrantando. Acá, el libro tiene un error, ustedes me pueden decir. Reglas que se relacionan con los términos, este primer grupo. Y acá dice otra vez, reglas que se relacionan con los términos. Este que tenía que ser. Les dije en 2 ocasiones. ¿Qué tiene que decir ahí en vez de término? Escucho todo. Proposiciones. Hay 4 reglas sobre términos y hay 4 reglas sobre proposiciones. Sobre términos, entonces, el silogismo debe constar de 3 términos. El término medio jamás pasa a la conclusión. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Reglas que se relacionan con los términos. En este caso tienen que ser proposiciones. De 2 premisas afirmativas no se obtiene una conclusión negativa. De 2 premisas negativas no se saca conclusión. De 2 premisas particulares tampoco se obtiene conclusión.
negativo, cuando los dos son negativos, cuando las dos son particulares, entonces no se puede concluir. Y la conclusión siempre sigue la parte más débil, al término menor. Vamos a ver esto. En los siguientes ejemplos indica la regla del silogismo que se ha infringido. A ver, vamos a mirar y si pasamos la prueba. Algunos hombres son sabios, algunos hombres son prudentes. Y la conclusión dice, todos los sabios son prudentes. Este ya sabemos que está mal. ¿Por qué está mal? ¿Cuál es la regla que rompe? Porque solamente se refiere a algunos y después terminan todos. ¿Qué decía la regla? Vamos a mirar la regla acá. La tercera regla de la proposición es, De dos premisas particulares tampoco se obtiene conclusión. sí, entonces ahí se cumple lo que estamos diciendo por regla. El 2, todo rayo es producto de una descarga eléctrica. Ayer cayó un rayo. Ayer no hubo una descarga eléctrica. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está mal esto? Podría ser la primera sobre que de dos premisas afirmativas no se obtiene una conclusión negativa. Así mismo. Muy bien, así es. El 3, todo león es salvaje, todo animal es salvaje, algún salvaje es animal. Esa me confunde. Recuerden que una de las premisas por lo menos tenía que ser más débil, dicen. Y acá, o sea que el que más abarca está en la segunda premisa. Porque todo león es salvaje, todo animal es salvaje. Animal Sí. va a ser más amplio que león. Sí. Podía estar acá. Pero hay otro problema acá. Fíjense bien. Sí, porque habla de que todos los animales son salvajes y después afirma que algún salvaje es animal. Mm. O sea que hay dos premisas universales y termina en un particular. Particular. Sí. Alguna rosa es injerto, toda rosa es flor, toda flor es injerto. ¿Qué pasó acá? Parte de una eh, Particular. premisa particular positiva, Sí, después se va a una, o sea, que es universal, sí, pero que no va directamente, o sea, lo que pasa es que acá se refiere toda rosa de flor, sí. y eso es cierto, pero toda flor es injerto ya no, debido a que solamente las rosas son injerto. Así que podría ser, algunas flores son injerto, pero Sí. no termina así, termina con un universal. Eh, Entonces ya deja de ser algo posible. Está mal formulado. Está al revés Sí, también sí, su premisa. sí, Nuevamente la premisa mayor está con particular y la premisa menor está con universal. O sea que este rompe dos reglas. Ningún insecto es paloma. Algún insecto no es vertebrado. Algún vertebrado no es paloma. Este es más sencillo de entender por qué está mal. El número 5, ¿por qué está mal?
A ver, pueden hablar también los demás, sin problema. Profe, sé que está mal, pero está tan mal formulado que me confunde explicar por qué está mal. ¿Entendés? Pero está a la vista porque está mal. No, no es nada de deducción. ¿Algún insecto no es vertebrado? ¿Algún vertebrado? No, sí, ya. Em, las palomas son vertebradas. Y obviamente, ah, ¿Qué ningún invalida? vertebrado. ¿Qué Sí, sí. invalida el ejercicio? ¿Quién ayuda? Ah, de dos premisas negativas no se saca una conclusión. O sea, definitivamente no tenía que haber una conclusión ahí. Sí, Automáticamente ya no se escribe nada abajo cuando... ya. Lo estaba nomás leyendo y estaba mm. basándome en observaciones. Sí, profe. Y ustedes este tipo de ejercicio en su parcial 2 van a realizar Dale. muy fácil Voy a después. ejercitarme para eso. Cuestión de practicar. El 6 toda vaca es mamífero. Algún rumiante es vaca. Algún rumiante no es mamífero. ¿Qué regla acá se quebranta? Podría ser de que de dos premisas afirmativas no se obtiene una conclusión negativa. Así mismo. Y nos queda solamente ya 7. Este es un nuevo caso. Después en la siguiente clase vamos a hablar de figura, modo y validez del silogismo. Esto ustedes van a repasar. Voy a ver la forma de que tengan, si es que ustedes no descargaron, para que puedan hacer su repaso. O le paso la grabación también en el grupo de WhatsApp. Lo van a encontrar en YouTube igual. Dale, profe. Vamos a ver. Nosotros creo que no tenemos un grupo WhatsApp. Sí, Si querés pero crear junto o querés tipo pasarle a Bruno y que tengamos en bueno, horario. Sí, la puedo pasar. dale. Y este falta resolver. Todos los dulces son sabrosos. El chocolate es un dulce. Los dulces son sabrosos. La conclusión siempre sigue la parte más débil. Creo que es ese caso. Mira bien, o miren bien. Mm, Este es el primer ejercicio que rompe esa regla. Está afirmando otra vez lo de la primera oración. Pero algo falla acá. Algo que está en la regla. Y tiene que ver con los Mm, términos, no con la premisa. No con la proposición, mejor dicho. mm, Estoy confundida, profe. ¿Por No te voy qué? a saber. ¿Por qué no te ayudan tus compañeros o compañeras? A ver, la tercera regla dice Rosy. Vamos a mirar la tercera regla que es. Tercera regla de... No, en ninguno de los casos de tercera regla. No es sobre término ni sobre proposición. Volvemos a mirar. Todos los dulces son sabrosos. El chocolate es un dulce.
Es que creo que debería terminar con los chocolates son sabrosos. Y entonces, ¿qué falló ahí? Mm, mm, Profe, es que no sé cómo referirme a eso. No sé cuál es la regla de eso. Menos mal que no es por tiempo el ejercicio. Tiene 2 minutos de No. tiempo para resolver. Entonces, al mirar, tiene que darse cuenta ya cuál es la regla que rompe. Para mí que es la cuarta. A ver, la cuarta del primer grupo. Pero me dijiste que estaba mal. O sea, no que estaba, que no era eso. Pero No. yo tengo que la cuarta. Es la ¿Cómo? segunda regla de los términos. Ah, yo no vi, profe. O sea, yo me estaba basando en la otra. El término Ya, medio jamás pasa a la conclusión. Y acá ya, dice ya, ya, ya. dulce, término medio. Acá está dulce, dulce y acá aparece cerrado. Acá tenía que ser el Chocolates. chocolate es sabroso. Pero igual iba a pecar de otro error, si se ubicaba bien. Entonces, este tipo de ejercicio también es importante para darnos cuenta. Porque el que sabe hacer, sabe también cuando está mal. Tranquilamente podrá darse cuenta. Bien, Profe, acá, en la siguiente clase también podemos repasar esto. claro que sí. Sí. La siguiente tenemos otra vez virtual. Porque hoy por disposición nosotros teníamos que tener presencial, pero fue virtual. Entonces vamos a hacer el repaso y continuamos con la siguiente parte. Voy a tratar de pasar ya el libro, entonces ustedes ya tienen para poder ayudarme más en clase. ¿Está bien? Vamos a aprender con el repaso sí o sí. Bien, entonces acá les dejo para que piensen y vamos a continuar en la siguiente clase a ver qué podemos sacar de provecho. Muchísimas gracias por la presencia, aunque no sea numeroso. A mí me gustaría que ustedes le inviten a sus compañeros a que participen en clase porque esto les va a complicar. No, no es difícil, pero si uno no escucha, no participa, no va a poder entender. Por esa razón es importante. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y vamos a vernos el próximo jueves.